En 1959, 10 jóvenes excursionistas decidieron realizar un viaje a los montes Urales en Siberia. Sin embargo, 9 de ellos perderían la vida en aquel lugar bajo extrañas y misteriosas circunstancias. Este es el caso del incidente en el Paso Dyatlov. Misterio, enigmas, conspiraciones, archivos secretos de El Heraldo de México. En Rusia existen diversas leyendas y sucesos que han cautivado a todos los amantes del misterio y lo paranormal. Sin embargo, hay una historia que hasta el día de hoy sigue causando intriga. Ocurrió en el año de 1959, en la antigua Unión Soviética, donde 10 amigos que estudiaban en el Instituto Politécnico de los Urales habían decidido emprender una excursión a la montaña Gora Otorten, cuyo nombre significa montaña con vientos remolino, en la lengua indígena local, el mansi. Todo el grupo estaba conformado por esquiadores y alpinistas bastante experimentados, que trataban de obtener el nivel 3 de dificultad como esquiadores de fondo, al recorrer 190 millas en montaña, que por aquellas fechas registran una temperatura de menos 30 grados. El guía de este grupo era Igor Dyatlov, quien junto a 8 hombres y 2 mujeres buscarían hacer la peligrosa travesía, comenzando su viaje en Ekaterimburgo, en el centro oeste de la Unión Soviética. De ahí, partieron en tren hasta la localidad de Ivdel, para posteriormente avanzar hasta Vishay, el último pueblo en el extremo norte de los Montes Urales. Los Montes Urales son una inmensa cordillera que funciona como división natural entre Asia y Europa. Tienen una elevación de 1895 metros y una longitud aproximada de 2500 kilómetros. Debido a estas características, no cualquier persona está capacitada para intentar una excursión en esa zona. Sin embargo, aquellos 10 jóvenes habían decidido vencer a la naturaleza y realizar tan peligroso viaje. Fue así como el 27 de enero, todos salieron del pueblo de Vishay rumbo a la montaña Gora Otorten. Pero como si se tratara de un mal presagio, el joven Yuri Yudin, de 22 años, tuvo que abandonar al grupo y regresar al pueblo de donde habían partido tras presentar algunas complicaciones en su salud. Sin saberlo, él sería el único sobreviviente de la expedición. Se tenía previsto que la travesía durara aproximadamente 3 semanas, y sería el mismo Igor Dyatlov quien tendría la responsabilidad de mandar un mensaje a la universidad para informar que todo estaba bien. Llegado el día 12 de febrero, no había registro alguno del grupo, cosa que no llamó mucho la atención debido a que siempre había contratiempos en ese tipo de viajes. Pero llegado el día 20 de febrero y sin señales de los jóvenes, las alertas se encendieron. Los familiares exigieron al Instituto Politécnico de los Urales mandar una expedición de rescate para encontrar al grupo. Fue así como un puñado de rescatistas trató de seguir el mismo camino que los jóvenes realizaron durante su viaje, pero jamás imaginaron que al llegar hasta el punto donde Dyatlov y los otros acamparon, se encontrarían con una aterradora escena que marcaría el comienzo de uno de los grandes misterios de la humanidad. Lo primero que los rescatistas encontraron fue la tienda de acampar del grupo. Se encontraba un poco enterrada entre la nieve. Al momento de revisar en su interior, se percataron que contenía diferentes objetos, algunas prendas de los esquiadores, el diario de Dubinina y el de Zinaida Kolmogorova, las 2 chicas que viajaban en la expedición. También encontraron platos con comida sin tocar, una clara señal de que el grupo se encontraba a punto de comer cuando algo sucedió. Tras revisar la carpa a detalle, notaron que había sido rasgada desde adentro con lo que parecía una navaja o cuchillo, como si los jóvenes hubieran intentado huir rápidamente del lugar sin darles tiempo de tomar sus cosas. Además, cerca de la tienda todavía se encontraban algunas huellas congeladas, mostrando que algunos solo llevaban calcetines o que incluso iban descalzos. Al ver esta situación, el primer grupo de rescate no tuvo otra opción más que regresar a la base para informar lo que habían encontrado y volver con más gente para dar con el paradero de cada uno de los integrantes del grupo de Dyatlov. En los primeros días de búsqueda, se pudo localizar los cuerpos de Eran Yuri Doroshenko, de 21 años, y Yuri Krivonichenko, de 23.
estaban a unos metros de la tienda de acampar y ambos portaban solamente ropa interior. Unos metros más adelante, se encontraron con el cuerpo de Zinaida Kolmogorova e Igor Dyatlov. Ella se encontraba en una posición que revelaba sus intentos por volver a la tienda de acampar, mientras que él fue encontrado junto a un árbol con toda su ropa pero descalzo. Su cuerpo parecía aferrado a una de las ramas de aquel árbol. Días después, fue posible encontrar a Rustem Slobodin, quien era prácticamente el único que llevaba toda su ropa puesta. Al encontrarlo, descubrieron que su reloj se había detenido a las 8:45 exactamente. El tiempo siguió transcurriendo en las labores de búsqueda y rescate, pero los demás integrantes no aparecían por ningún lado. Luego de 3 meses, los rescatistas se encontraron con una terrible escena. Se trataba de los cuerpos de los excursionistas faltantes. Aparentemente habían caído en un barranco que tiempo atrás estaba cubierto por la nieve. Entre los cuerpos que se encontraron estaba Alexander Kolevatov, estudiante de física nuclear que presentaba el cuello torcido, además de una enorme herida detrás de la oreja. También estaba Nikolai, o Kolka, como lo llamaban sus amigos. Él presentaba una gran fractura en el cráneo. 2 cuerpos más fueron encontrados en aquel barranco. El de Lyudmila Dubinina, quien presentaba varios golpes, le hacía falta la lengua y los globos oculares. Y también el cuerpo de Semyon Zolotaryov, quien además de no presentar ojos en sus cuencas, tenía fracturas en las costillas y una enorme herida en el cráneo. Como si esto no fuera suficiente, algunas de las prendas encontradas tenían extraños niveles de radiación. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquella montaña? Las investigaciones sobre el caso comenzaron a tomar distintos caminos y un sinfín de teorías sobre lo que pudo haberle ocurrido al grupo de Dyatlov empezaron a surgir. Una de las teorías era que los Mansi, la tribu local, había atacado a los jóvenes durante la noche, debido a que el grupo de Dyatlov había acampado en una zona que es presuntamente sagrada para la tribu. Sin embargo, esto fue desmentido por completo, ya que incluso fueron los Mansi quienes ayudaron en las labores de rescate para dar con los jóvenes montañistas. Por otra parte, los fenómenos paranormales no podían faltar en este misterio, pues hay quienes aseguran que el grupo fue víctima de un ataque por parte del Yeti, mejor conocido como el abominable hombre de las nieves. La principal evidencia que daba a pensar esto eran las fuertes marcas de golpes y mutilaciones que algunos cuerpos presentaban. Pero estas condiciones pueden ser fácilmente explicadas debido a que se tardó más de 2 meses en dar con los cuerpos de los rescatistas. Es normal que la fauna del lugar los hubiera utilizado para alimentarse. También está la teoría de una presunta abducción extraterrestre, la cual se ha reforzado por la extraña aparición de luces en el cielo cerca de la montaña. Los pobladores aseguraban que esferas luminosas y destellos fueron vistos durante la noche. Sin embargo, algunas investigaciones han revelado que el fenómeno de las luces no ocurrió en la misma fecha de la excursión. Aún así, hasta el día de hoy no se sabe qué fue aquel extraño avistamiento. Hoy en día existen más de 70 posibles teorías que tratan de explicar lo que sucedió en el ahora llamado Paso de Dyatlov, el cual adoptó este nombre en honor a las víctimas. Pero de entre todas estas historias, sobresale una que incluso los familiares de los afectados daban por cierta. Esta teoría afirma que los excursionistas fueron asesinados por miembros de la KGB, quien era la policía secreta de la URSS en ese entonces. El motivo: los jóvenes montañistas habrían estado en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Algunas personas señalan que tal vez presenciaron pruebas de algún misil, proyecto secreto o lanzamiento de cohete en la zona, ya que en esos años la carrera espacial y armamentista contra Estados Unidos estaba en su apogeo. Dicha teoría señala también que la forma en que habrían sido encontrados los cuerpos solo era un montaje por parte de las autoridades, pues algunos meses después darían un cierre total a las investigaciones del caso con la determinante conclusión de que el grupo de Dyatlov había sido víctima de una fuerza natural irresistible. A esto se suma que Lev Ivanov, primer investigador del caso, afirmó en su diario de trabajo que en aquellos años las autoridades prohibieron el acceso al lugar de los hechos y establecieron una prohibición
para evitar la caza de animales e ingerir agua de aquella zona, y hasta la fecha se desconoce el motivo. En el año 2019, luego de que se cumplieran 60 años de lo ocurrido, las autoridades de Rusia decidieron reabrir el caso y reanudar las investigaciones. Para sorpresa de todos, la teoría de que una avalancha había sido el motivo de aquella tragedia se convirtió en la favorita de la policía. Esta teoría fue sustentada por las investigaciones de los profesores Johann Gaume y Alexander Pusrin, expertos en temas sobre deslizamientos de nieve. Sus estudios apuntan a que las condiciones climáticas y otros factores propiciaron una avalancha, la cual obligó a los excursionistas a abandonar rápidamente la tienda de acampar. A pesar de estar científicamente sustentada, los familiares de las víctimas que aún viven no tomaron con agrado esta explicación, pues aseguran que la teoría de la avalancha había sido descartada desde un principio. Quizá el mundo nunca descubra lo que ocurrió en el paso de Dyatlov en realidad. Solo queda recordar con nostalgia a los jóvenes montañistas que intentaron vencer a la naturaleza en una gran hazaña y sin saberlo pasarían a ser parte de uno de los más grandes misterios de la historia.